Alrededor del siglo II a.C. tenemos el comienzo del Apocalipsis judío, que comienza a ver una vez más al Dios de Israel siendo arrastrado a pelear contra las fuerzas de la oscuridad. Estas fuerzas no están aún canonizadas bajo un príncipe particular llamado Satanás, pero existe una asediada forma de religiosidad que se cuela dentro de ciertos aspectos del judaísmo. Y esto continuará hasta la destrucción del segundo templo por los romanos en el año 70 después de Cristo. Durante el siglo II a.C., la secta de los esenios se separó. Ellos comenzaron a apartarse de la corriente principal de la vida judía. Establecieron una comunidad aquí en Qumran, y un lento alejamiento los aisló de la vida judía. Uno de los fundadores de esta secta, el maestro de rectitud como fue llamado, aparentemente fue perseguido y pudo en verdad ser muerto dentro del recinto del templo, y esto parece haber conducido a una separación entre la comunidad de Qumran y la iglesia oficial del templo. También tenemos que recordar que incluso para los esenios que vivían en Qumran y que nos dejaron los rollos del Mar Muerto, no todos los judíos eran buenos. Algunos se vendieron. Algunos abrazaron la sociedad y la cultura romana. Algunos abrazaron a sus dioses griegos. Otros hicieron parte de la monarquía y la aristocracia dominante en Jerusalén. Algunos fueron bastante seculares y estaban lejos de la pureza de la fe, de acuerdo a los patrones esenios. Cualquiera que se comprometiera en alguna forma con reglas gentiles era sospechoso para los esenios, y como resultado, los esenios vieron a ambos, el mundo gentil a su alrededor y parte del mundo judío, vendiéndose, y decidieron que no podrían vivir en él por más tiempo. Los esenios dejaron Jerusalén y se mudaron al desierto. Aquí podían vivir una vida de pureza. Los ángeles buenos podían bajar y morar entre ellos para protegerlos del mundo de Belial, uno de los nombres de Satanás, justamente más allá de las fronteras de su comunidad, donde los demonios y espíritus de la oscuridad acechaban para atacar a los esenios, quienes se consideraban a sí mismos como el verdadero pueblo de Israel. Se veían a sí mismos viviendo los últimos días, aguardaban el momento en que Dios enviaría al Mesías. Esperaban por ese día de redención de Dios cuando Él justificaría sus enseñanzas en contra de sus oponentes. Aún no está claro si el propio Jesús era un esenio, pero las imágenes de sus escritos son profundamente similares a las del posterior Nuevo Testamento. Si bien algunas sectas judías crearon a Satanás como reacción a la ocupación extranjera, el cristianismo lo hizo suyo rápidamente. Finalmente la comunidad judía se quebró. Había grupos muy grandes de gente que mantuvieron una conexión muy fuerte con la tradición rabínica. Y estaban otros grupos que intentaron detener el control de la autoridad rabínica y cambiar completamente la naturaleza de la vida judía. Aquí hay una terrible paradoja porque en esencia el diablo, como el adulto maduro que se conoce en la cristiandad, fue la creación de un grupo de sectas judías, como los esenios, en el período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos inventaron al diablo como una forma de tratar su problema con el bien amado Yahvé. La corriente principal del judaísmo que continuó rechazó la idea. No se volvió parte del canon y esa corriente continúa creyendo que Dios es todopoderoso y que la maldad del mundo es parte de lo que ellos llaman una inclinación humana al mal. Los judíos no tienen una relación particular con el diablo y aquellos judíos que inventaron la idea se convirtieron en cristianos. Ellos fueron los que metieron al diablo en la iglesia cristiana. Los cristianos comenzaron a ver como demoníaca a la iglesia oficial judía, la cual se rehusaba a aceptar a su Mesías. Estaban afianzándose las raíces del antisemitismo. Estos cristianos se sentían combatidos y amenazados. Es muy ominoso tener al pueblo de Israel diciéndoles, no pertenecen a nuestra gran tradición religiosa, son herejes, y comenzaron a demonizar a las otras personas. Por primera vez, los judíos fueron considerados encarnaciones del mal. Esto también ocurrió en el Evangelio de San Lucas, en el cual Judas Iscariote fue visto como la personificación de Satanás. Lucas nos dice que Satanás, uno de los diablos o el príncipe de esta hueste de demonios contra la que Jesús había estado combatiendo, entró en Judas y lo llevó a traicionarlo. En el Evangelio de San Juan, Jesús está diciendo a los judíos constantemente,
Ustedes son hijos del diablo, y este es un patrón que continuará durante toda la historia cristiana. Toda la carrera de Jesús se dirige hacia el Apocalipsis, el momento en el que Dios chocará con la historia humana y establecerá su reino en la tierra, y expulsará y encadenará para siempre a las fuerzas amenazadoras de la maldad. Cuando fue escrito el libro de las Revelaciones, los cristianos creían que el fin del mundo era inminente. Jerusalén y el templo habían sido destruidos. Los cristianos estaban siendo crucificados por los romanos. El infierno había llegado a la tierra. La forma tradicional de persecución condujo a nuevas visiones de Satanás. Está bastante explícito en el libro de las Revelaciones que el Imperio Romano es la herramienta de Satanás en la tierra, la encarnación de Satanás. Para los cristianos acosados y perseguidos, las revelaciones son una enorme fantasía de lo que a ellos les gustaría ver que les sucediera a sus enemigos terrenales, a quienes ahora identifican como figuras de maldad absoluta, e imaginan que las cosas están tan desesperanzadas y peligrosas que solo Dios puede rescatarlos y luchar contra Satanás. Una figura llamada la bestia o el anticristo aparecerá, quizás como un ser terrenal, quizás como un emperador romano, quien combatirá contra los cristianos y hará de sus vidas un infierno. Y habrá batallas entre los cristianos en la tierra, las fuerzas del bien y estos enemigos terrenales. Aunque separados de Israel y los esenios por miles de kilómetros y miles de años, los miembros de la Casa de Yahvé, como muchos de los nuevos grupos religiosos que surgen por todos los Estados Unidos, comparten con sus antiguos equivalentes las mismas preocupaciones sobre el diablo y el fin del mundo. Al igual que los esenios, también ellos esperan un mundo futuro donde Satanás y las fuerzas de la oscuridad serán derrotados de una vez y para siempre. El reino de Satanás vendrá contra el reino de Yahvé, y los santos regresarán después de ese banquete de bodas. Ellos regresarán y se harán cargo de los gobiernos de este mundo, y Satanás será encerrado durante 1000 años mientras el reino es completamente restablecido y la tierra es limpiada. El diablo nació en el desierto. El personaje más claramente descrito en el libro de las Revelaciones ha obsesionado nuestra imaginación desde entonces, esperando para devorar a aquellos pecadores que hayan transgredido las leyes de Dios y proveyendo la explicación para los infortunios y desastres de la vida. Una vez que se crea a un Dios amoroso como oposición a una variedad de dioses, ¿cómo explica usted el mal? ¿Cómo puede permitir el mal un Dios amoroso? Y esta es la pregunta que ha perseguido a la cristiandad durante toda su historia. Se ha tratado con ella en una forma bastante compleja. Se ha dicho, creemos en un solo Dios todopoderoso, el cual es tanto bueno como malo. Esta es la respuesta oficial cristiana cuando los desafían, pero lo que hicieron es que convirtieron al diablo en una fuerza casi igual y opuesta a Dios. Pero Dios enviará a la tierra al milenio una nueva Jerusalén, fresca y prístina. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra donde el mal está encadenado para siempre y donde finalmente prevalecerá Dios. Pero ahora tenemos a Satanás en el panorama cristiano.